Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yacir Guerrero, perteneciente al curso de Visual Basic básico. Entonces, el día de hoy les voy a explicar los pasos que he seguido para desarrollar esta actividad. Eh, Inicialmente comencé con el desarrollo de un diccionario de datos en donde definí los nombres de las tablas, así como sus nombres de campos, su tipo de dato, tamaño y una pequeña descripción. Tengo dos tablas, en este caso la tabla para usuarios y la tabla para estudiantes. Entonces, adicional a esto, se tiene la relación entre las dos tablas con el ID del usuario que va desde el estudiante hasta el usuario. Ese fue el primer paso que hice. Aquí tengo ya las dos tablas, he llenado unos datos básicos para iniciar. Este usuario lo ingresé manualmente, el cual es el usuario administrador. Actualmente pues no he codificado ni he cifrado la contraseña por manejo básico. Y acá tengo la tabla con estos dos estudiantes. Ahora sí les voy a explicar la parte del código. Entonces, inicialmente he desarrollado de una manera pues, convencional para que sea mejor entender los atributos y tener una mejor administración de los datos y la interacción entre base de datos y nuestra aplicación. Entonces, he creado una clase para usuario en donde definí todos sus atributos, así como sus accesores, sus getters y setters. Para el estudiante también he hecho lo mismo. He definido sus atributos. Adicional a esto, he colocado un atributo de tipo usuario para que cuando yo consulte el estudiante, el usuario que está asociado al estudiante, pues también lo contenga esta clase. Entonces aquí tengo todos sus atributos y un subnew para cuando nosotros instanciemos esta clase. Para la interacción con los datos he creado un estilo de servicio. Entonces, dentro del servicio de usuario he creado una consulta para validar el ingreso o el inicio de sesión o el login. Entonces aquí me llega un objeto usuario y valido el usuario y la contraseña, o sea, el email y la contraseña. Y valido si existe para poder indicarle al usuario si puede ingresar o no puede ingresar. ¿Listo? Y aquí, adicional a eso, pues retorno el usuario con todos sus atributos como son el ID, nombre, mail, estado y el rol que tienen en el momento. Esa es la clase, la función para el login. La siguiente función es para retornarme el máximo ID, es como una secuencia. O sea, actualmente pues la hice a manera de consulta. Entonces simplemente selecciono el último registro, el último ID y le sumo 1 para obtener el siguiente. Esto funciona pues en el momento como solo una persona interactúa, pues no va a haber problema. De lo contrario pues habría que manejar transacciones. Esta parte de aquí no va. También aquí simplemente nos va a devolver cuál es el último ID más 1 en esta función. En la siguiente pues ya es parte del CRUD, que es donde vamos a crear el usuario. Simplemente asignamos al usuario un ID que se obtiene con esta función, la que acabo de explicar, y hace el query para hacer la inserción de los datos con todos sus atributos. Ejecuta el query y ya.
El update también paso por aquí por parámetros del usuario y simplemente actualizo sus atributos teniendo en cuenta cuál es el usuario que yo voy a actualizar, o sea, el usuario que viene por aquí. Y la sentencia para borrar el usuario. Simplemente borro el usuario que tenga este ID y listo. Esa es la parte de el usuario. Ahora sí, la del estudiante. O sea, es muy similar. Inicialmente acá tenemos un listado de usuarios que simplemente me trae todos los usuarios y los retorno en una lista de estudiantes. También tenemos la secuencia para estudiantes, la cual nos consulta el último ID más 1. Tenemos la función para crear el usuario, que también hace lo mismo que hacía en la anterior clase del usuario, que simplemente insertar un registro con todos estos atributos. Adicional a esto, me recibe el usuario, ya que el usuario es el que está relacionado con este estudiante, o sea, con sus atributos mail y contraseña para poder ingresar a la plataforma. Tenemos el update, que simplemente nos actualiza los atributos de este determinado usuario. Un Fan by ID, este es una búsqueda según el ID del usuario, el cual me trae toda la información con un join entre estudiante y usuario para que me devuelva también los atributos que yo necesito setear para poder editar un registro. Y aquí hago simplemente asigno cada atributo de esa consulta, atributos de usuario a la clase usuario, atributos de estudiante a la clase estudiante y asigno al usuario para que quede relacionado, y yo simplemente con acceder a estudiante.usuario ya voy a tener el usuario que ya viene aquí en la consulta, entonces va a estar completo. Tenemos la instrucción de delete, que primero nos debe borrar. Como tenemos una relación, tenemos una llave foránea que va de estudiantes hacia usuarios, entonces primero se borra el estudiante y después ejecuto el borrado del usuario. Y hasta aquí termina la interacción con la base de datos. Tengo también he creado una clase de conexión en donde en este hemos usado la autenticación del motor de la base de datos, así de autenticación de Windows, que simplemente coloco el nombre del servidor y ya quedó autenticado. Entonces simplemente le pasamos estos dos atributos que son editables, el nombre del servidor y el nombre de la base de datos a la cual nos vamos a conectar, nuestra cadena de conexión, abrimos la conexión y ya retornamos true si se conecta o false si falla, y la función para desconectar. Listo, ahora sí vamos a ver los formularios. Tenemos el formulario de login, donde tenemos dos campos, usuario y contraseña, y tenemos la opción de registrarnos. Cuando iniciamos sesión digitamos aquí en usuario el email que tenemos acá y la contraseña, y al darle a ingresar simplemente vamos con esos atributos a construir la clase usuario y validar si el usuario tiene esas credenciales. Simplemente aquí validamos. Si me retornó un usuario, entonces simplemente paso al rol, al home, para que me habilite las opciones a las cuales puedo acceder como administrador o como estudiante, y simplemente hago un show para que me muestre el formulario y oculto el formulario del login. Entonces este es sencillo. Y en el cancelar simplemente hago un dispose para que se cierre todo. Entonces, y también tenemos en la parte de registrarse
en la de registrarse tenemos que redireccionar, tendría que haber el otro formulario para el formulario de estudiante, pero sin el listado. Entonces el formulario de estudiante lo tenemos de este lado. Entonces sería esta parte, simplemente esta parte, y con eso ya se podría registrar. Listo, entonces a continuación voy a explicar este formulario. Estos atributos de aquí son de tipo string. Este es una máscara, tipo numérico, y este es un string, al igual que los atributos del usuario. Entonces estos atributos son propios del usuario, sino que como tiene que crear un login para poder ingresar, entonces necesariamente tiene que tener un usuario y contraseña. Listo. Entonces, al ejecutar esta parte de aquí, simplemente nos va a armar las dos clases que necesitamos para crear, la clase estudiante y la clase usuario. Entonces los enviamos como parámetros a nuestro servicio, y el servicio se va a encargar de crear toda esta información, los servicios que expliqué anteriormente, y simplemente me van a devolver un true o un false en el caso de que no. Hago un clear, esta función es para borrar todos los atributos del formulario. Listo. También me valida en el caso de que sea editar la información. Simplemente lo que hago es preguntar, ¿está editando? No, entonces crea. ¿Está editando? Sí, entonces actualiza y se va a la otra función que es actualizar. Y me envía el mensaje si se actualizó o no actualizó. Listo. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos también la renderización de nuestra grilla, al cual se le adicionaron dos botones. Aquí tenemos una función que es para que me cree el listado de estudiantes. Entonces aquí tengo el listado de estudiantes y lo recupero de nuestro servicio que me trae todos los estudiantes. Entonces, adicional a esto, vamos a crear dos columnas de tipo Data Grid View Button Column, en la cual nos van a servir uno para editar y otro para borrar. Entonces, asignamos sus características, sus propiedades, creamos los encabezados del Data Table para mostrar nuestra información, limpiamos nuestra grilla para poder trabajar. Y simplemente a nuestro data table le vamos a agregar todas las rows con los atributos ID, nombre, apellido, teléfono, celular y dirección. Aquí va a ser un ciclo, va a recorrer todo ese listado de estudiantes que recuperé del lado de ella, y limpiamos nuestra grilla, asignamos los datos que construimos aquí, ponemos invisible la columna ID, que esta es la que nos va a servir para recuperar el ID y saber cuál registro vamos a eliminar y cuál registro vamos a editar, y simplemente las adicionamos a la grilla. Listo. Después de esto, en el evento CellClick del Data Grid View, vamos a validar cuándo se le está dando en la columna o en la celda Edit para hacer lo propio de editar, y cuándo le está dando en el botón de eliminar. Entonces, cuando le está dando clic en el botón de editar, simplemente obtenemos el ID de ese registro, consultamos toda la información, y aquí asignamos a nuestros objetos que están acá en la parte de la vista, todos sus atributos, los asignamos para que los podamos visualizar y editar. Cuando queremos eliminar, obtiene el ID y simplemente hacemos la petición de eliminar el registro, y aquí nos va a devolver, aquí nos va a preguntar, ¿desea eliminar sí o no? Si lo desea eliminar, entonces enviamos a eliminar el estudiante y el usuario y volvemos a listar los estudiantes. De lo contrario, pues vamos a
a mostrar el error de que no se pudo eliminar. Entonces ahorita vamos a hacer la prueba. Inicialmente estoy trabajando con el usuario administrador, que es